en respuesta al clamor de los justos y en cumplimiento del pacto de Dios. Bienvenidos a todos los que quieren conocer más sobre otro diálogo apasionante relativo a las trompetas del Apocalipsis. Vimos ya en los temas anteriores cómo Dios interviene aún en las guerras de las naciones y de los imperios, permitiendo que el diablo haga su obra nefasta para que su verdadero carácter malvado sea manifiesto. Como árbitro de todos los destinos, Dios frena también esos imperios, confrontándolos con otros actores mediante la guerra, impidiendo así que el ángel rebelde lleve al mundo a unirse en una rebelión completa contra su creador, como lo hizo ya en la historia de Babel. Hoy veremos un poco más acerca de las trompetas apocalípticas dentro de la perspectiva del compromiso divino de proteger a su pueblo en medio de esos imperios que se levantan contra Dios. El diablo procura siempre por la fuerza acallar la voz de Dios en este mundo. Esto lo hizo a través de las naciones e imperios de la tierra. ¿Cómo se expresa Dios? Mediante un pueblo al que llama a proclamar su gloria y el evangelio de salvación. Con nuestro hijo Daniel estaremos acá con mi esposo, acompañándolo con preguntas y comentarios sobre los aspectos más sobresalientes de este tema. Comencemos preguntándonos, ¿qué se propone el diablo con este mundo? ¿Y qué se propone Dios también en medio del caos que experimentamos bajo naciones e imperios tan poderosos como los relata la historia? Después del diluvio, el comienzo de la civilización se dio en la época de la Torre de Babel. Allí vemos los primeros intentos de los hombres de organizarse en un imperio universal. Y como lo vimos en el tema anterior, Dios se interpuso para impedir que el diablo arrastrase al mundo tan temprano a rebelarse de nuevo contra Dios. Hagamos un cuadro de ese conflicto que va a caracterizar el resto de la historia bíblica y de este mundo. Lo que el diablo busca es unir al mundo en un imperio rebelde. Y según lo vemos poco después, Dios llama a un hombre, Abraham, para formar un pueblo que diese su versión del gran conflicto entre el bien y el mal y revelase el plan de salvación. En otras palabras, hay dos llamados a unirse, uno en torno al diablo y otro en torno a Dios. Correcto. Dicho de una manera simple que todos puedan entender, eso es así. ¿Y qué es lo que busca el diablo? Esparcir, desorganizar al pueblo de Dios. Lo mismo que hace Dios, pero en sentido inverso. Dispersa, desorganiza el imperio del mal y así desbarata los intentos del diablo para obtener el dominio completo de esta creación. ¿Y cómo hace Dios para abatir el imperio rebelde que quiere destruir al pueblo de Dios? Acá puedo usar primeramente el término bíblico Satanás, que significa opositor. Satanás sabe que Dios es más poderoso que él y que protege a su pueblo, pero sabe también que Dios es consistente y que no puede bendecir y proteger a su pueblo en rebelión. Por lo cual intenta primero arrastrar a su pueblo a la desobediencia, aprovechándose de que Dios da a todos libre albedrío para obedecer o desobedecer. Entiendo, una vez que logra engañar al pueblo de Dios y llevarlo a la apostasía, aprovecha la oportunidad para agitar a las naciones y a los imperios que logra unir bajo sus principios rebeldes, para destruir a ese pueblo. Él sabe que Dios es consistente con sus leyes y que no va a proteger a ese pueblo en apostasía. Pero, ¿qué hace Dios entonces para impedirle al diablo consumar su obra de destrucción y dejarlo sin nadie que vindique su nombre aquí en la tierra? Permite que su pueblo se angustie y lo llama al arrepentimiento para perdonarlo.
y entonces destruye a la nación que viene con la intención de desalojar a su pueblo de la tierra que Dios le dio. En el peor de los casos, salva a un remanente que se mantiene fiel y sigue adelante con su plan de revelar su gloria y salvar a su pueblo. Toda la historia del antiguo Israel y cómo pudo mantenerse en pie a pesar de tantos intentos del diablo para destruirlo, muestran un milagro protector de Dios. Y lo mismo podemos decir de su iglesia en la nueva dispensación que lleva ya prácticamente 2000 años. En eso consiste toda la historia de la Biblia. No de gusto se llama esa historia historia de la salvación, porque no cuenta la historia simplemente para satisfacer la curiosidad de la gente sobre todo lo que ocurrió, sino lo que a Dios le interesa de esa historia. Correcto. Así que en la Biblia podemos ver la versión divina de la historia. Esa historia es una revelación del conflicto de los siglos entre el bien y entre el mal. Ya vimos cómo Dios dispersó el primer intento de formar un imperio rebelde en Babel. Confundió el idioma de la gente para que se peleasen entre sí y no pudiesen ponerse de acuerdo. Y luego llamó a Abraham, con quien hizo un pacto muy significativo. Lo leemos en Génesis 12, 1 al 3. El Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones o familias de la tierra. ¿Cómo bendice Dios a las naciones que tratan bien a su pueblo? ¿Y cómo las maldice cuando lo tratan mal? Obviamente la maldición tiene que ver con un castigo a los que procuran destruir a su pueblo. Vamos bien. Las maldice levantando ejércitos extranjeros que vienen al son de la trompeta para castigar al imperio opresor y así evitar que destruyan por completo la luz divina en este mundo. Ese es el contexto fundamental de las trompetas del Apocalipsis. Al no prestar atención a los castigos anteriores, las siguientes trompetas son más catastróficas. Esto se ve en las tres últimas trompetas a las que Juan llamó también ayes, esto es, maldiciones mayores para el Sacro Imperio Romano. Ya lo veremos más en detalle. La última trompeta tiene que ver con el golpe final que Dios da a este mundo. En otras palabras, las trompetas de guerra son ayes, maldiciones contra un imperio que maldice al verdadero pueblo de Dios. Eso lo prometió Dios a Abraham. Dios le reveló lo que haría con las demás naciones según el trato que le darían a su descendencia. Y al mismo tiempo le reveló a su patriarca la misión del pueblo que saldría de sus entrañas: bendecir a todas las naciones de la tierra con el evangelio divino. Dios cumplió con esa primera promesa a Abraham porque de su descendencia provino un pueblo a quien le reveló ese evangelio, el plan de salvación. ¿Confirmó Dios esa promesa a los descendientes de Abraham? Sí, lo vemos cuando Dios organizó a un pueblo en el desierto. Puso delante de ellos las bendiciones y las maldiciones fundadas en la obediencia o la desobediencia. Leamos varios pasajes del quinto libro de Moisés, el Deuteronomio, primeramente sobre la obediencia. Si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones. El Eterno derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Deuteronomio 28, 1
2 y 7. Y ahora, en medio de la maldición por la desobediencia, Dios todavía promete apiadarse de ellos si se arrepienten y se convierten de corazón a Dios. Prestemos atención a lo que promete hacer Dios con ellos. Además de perdonarlos, les asegura que les permitirá reunirse otra vez en su tierra bajo el amparo divino. Si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido. Deuteronomio 30, versículos 1 al 3. Y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Versículo 7. En el diálogo anterior ya vimos que las trompetas se hacían sonar para la guerra y el llamado de Dios a los pueblos que se levantaran contra el imperio que oprimía a su pueblo se hacía mediante un sonido de trompeta que debía convocarlos para detener o derrocar ese imperio altivo. Aunque fuesen paganos, respondían al llamado de Dios sin saberlo. ¿Quién les permitía prevalecer? ¿Podía tal llamado de trompeta implicar también el retorno de los cautivos? Por supuesto, el derrocamiento de tales imperios opresores que se daba al sonido de trompetas de guerra debía ir acompañado de un llamado a huir de la tierra enemiga y volver al monte del Eterno para congregarse otra vez para adorar a Dios. Leamos Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Eterno en el Monte Santo, en Jerusalén. En Ezequiel 20, versículo 34, Dios anuncia que liberará a su pueblo esparcido en Babilonia con poder, como cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Dios dice: os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Ezequiel 20:34. Esos mismos términos de Ezequiel los usó también Moisés para hablar de la manera en que Dios sacó a su pueblo de Egipto, ejecutando sus juicios hasta abatir la soberbia de Egipto y librar a su pueblo de la esclavitud. Lo vemos en Éxodo 6:6, Deuteronomio 4:34, 5:15, etc. En otras palabras, cuando el pueblo caía presa de sus enemigos y clamaba a Dios por liberación, arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose de todo corazón a Dios y pidiendo perdón, Dios permitía que se levantasen otros reinos para venir a liberarlos al son de la trompeta, trompetas de guerra. Al mismo tiempo, tales trompetas involucraban un llamado a volver a la tierra prometida para congregarse otra vez en la ciudad del gran rey. Sí, en Jeremías 50 y 51, Dios exhorta a las naciones a sublevarse contra el rey de Babilonia, tocando la trompeta de guerra, al mismo tiempo que llama a su pueblo a huir de la tierra de la esclavitud para dirigirse a la tierra prometida donde Dios prometía morar otra vez. Leamos algunos pasajes claves. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Jeremías 51:27.
huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Eterno, le dará su pago. Versículo 6. ¿Ha despertado el Eterno el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla? Porque venganza es del Eterno y venganza de su templo. Versículo 11. A pesar de que Israel está lleno de culpa, dice Jeremías que ese pueblo no ha enviudado de su Dios. Jeremías 51:4. Dios lo juzga también en Babilonia y limpia a los que les permite volver a la tierra prometida para alabarlo en su santo monte. El Eterno sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra del Eterno nuestro Dios. Jeremías 51:10. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Eterno. Versículo 45. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Jeremías 50, versículo 20. Será bueno repasar las veces en que el pueblo de Israel clamó a Dios por liberación y cómo Dios respondió a su clamor. Porque no de gusto, dice el Salmo 34 en el versículo 15, que los ojos del Eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Además, en el Apocalipsis se puede ver claramente que las trompetas de juicio mediante ejércitos invasores se dan como respuesta al clamor de los justos, ¿no? Comencemos por el libro del Éxodo. Israel gime y clama a Dios en medio de la esclavitud egipcia. Y Dios les levanta un libertador, Moisés, por medio de quien lo liberará de la servidumbre. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo 2, 23 al 25. El Señor le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3, versículos 7 al 10. Dios intervino en Egipto mediante plagas, y una de las trompetas del Apocalipsis, la sexta, tiene 3 desgracias que se comparan con plagas. Ahí se ve una relación entre las trompetas y las plagas. Claro está, las 7 trompetas no son las 7 plagas del Apocalipsis que se derraman al final. Algunos han citado una declaración de Elena de White que dice que hacia el final, trompeta tras trompeta sonará, y piensan que ella se refiere a las 7 trompetas del Apocalipsis. No, ella se refiere a que habrá guerra tras guerra que traerán desgracia, sin decir que se refieren a las 7 trompetas del Apocalipsis. Esas guerras traerán una angustia que aumentará hasta que se derramen las 7 plagas. Estamos de acuerdo. Las 7 plagas se derraman en la época de la 7ª trompeta. Y Elena de White afirma, como vimos en otro tema, que las 6 primeras trompetas ya se cumplieron. Más adelante veremos esa conexión con más detalle.
Pero volvamos a la historia de Israel. El pueblo salió de Egipto por la intervención divina, pero debía conquistar ahora la tierra prometida y desalojar a otras naciones que habían colmado la paciencia divina por su maldad. Y Dios les indicó cómo hacerlo. Debían marchar 7 días alrededor de la ciudad de Jericó con el arca del pacto y los sacerdotes haciendo sonar las trompetas. Al 7º día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad, y cuando tocaron la trompeta la 7ª vez, el pueblo gritó y las murallas cayeron. La destrucción de Jericó fue prácticamente total, con excepción de la parentela de Rahab, quien había protegido a los espías de Israel. Así también la 7ª trompeta del Apocalipsis es la definitiva, y este mundo es destruido por completo, salvo los redimidos del Señor. Gracias, Azucena, por la comparación, ya que nuestro propósito en esta serie es estudiar las trompetas del Apocalipsis. La siguiente vez en que el pueblo clama a Dios ante el acoso de otras naciones que invaden su tierra fue en la guerra contra los madianitas. El libertador escogido entonces por Dios fue Gedeón. Dice Jueces 6:6, clamaron al Señor por ayuda, y la respuesta vino mediante trompetas de guerra. ¿Por qué debían sonar la trompeta al ir a la guerra? Era una costumbre que se extendió desde los tiempos más remotos hasta hoy, hasta los tiempos más cercanos a nosotros. Aparentemente tenían el propósito de envalentonar y amedrentar a los enemigos, razón por la cual al mismo tiempo solían gritar para hacer temblar al otro ejército. En el caso del pueblo de Israel, las trompetas debían soplarse además para hacerles recordar que Dios iba a estar con ellos. Leamos número 19. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados delante del Eterno vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Si miramos el cielo, vemos que es tan inmenso y las distancias tan grandes que podemos pensar que Dios está lejos de nosotros. Pero al leer la Biblia vemos que Dios, quien mora en los cielos, no está lejos de los que le buscan desde aquí, desde la tierra. Efectivamente, hay un número considerable de pasajes que nos muestran que el clamor de los pueblos llega hasta el cielo. Aunque Dios atiende especialmente el clamor de su pueblo, también se compadece de otros pueblos que sufren bajo reinos opresores. Por ejemplo, Dios dice a Samuel, mañana, como a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. El primer libro de Samuel 9:16. En este relato de la Biblia se puede ver claramente que Dios responde al clamor de su pueblo mediante ejércitos que lo liberan o alivian de la opresión. Como lo dio a entender mi mamá, la distancia entre el cielo y la tierra para Dios no es gran cosa. Mediante su Santo Espíritu puede estar cerca en todas partes. También sus ángeles, al mandato de Dios, se desplazan a una velocidad desconocida para nosotros. Lo vemos cuando el rey Ezequías y su pueblo clamaron a Dios para que los librase de los asirios, quienes venían para destruirlos. Y en esa misma noche, Dios envió al ángel del Eterno y destruyó al ejército enemigo. La historia se encuentra en el segundo libro de las Crónicas de Israel, el capítulo 32 y el versículo 20. El rey Ezequías y el profeta Isaías oraron y clamaron al cielo, y el Eterno envió un ángel
que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. A veces, cuando la gente clama a Dios en su miseria, porque la maldad ha sobrepasado los límites, ¿no?, de la paciencia divina, Dios responde destruyendo incluso a veces a los que claman. Lo vemos en la historia de Sodoma y Gomorra y también en la historia de Jonás, donde se dice que el clamor del pueblo subió o llegó hasta el cielo. ¿A qué se debe eso? Bueno, aún los malvados sufren y cuando llega el momento del juicio, su sufrimiento sube a Dios como un clamor de desesperación. Y Dios limpia la tierra de todos ellos porque tal clamor no proviene necesariamente de un cambio de corazón, pero antes llama a la gente a arrepentirse. Lo hizo Dios mediante Noé, mediante Lot y también mediante Jonás, cuyo mensaje conmovió al pueblo pagano de Nínive. En este último caso, Dios decidió demorar su juicio que vino más tarde de parte del reino de Babilonia. Está bien que querramos librarnos de muchos males que afectan la sociedad donde vivimos, pero pienso que nuestra mayor preocupación debiera ser la liberación del pecado. Y para eso Dios nos dio también un libertador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nos trajo su redención al dar su vida por nosotros. Ese es justamente el principio que se revela en las trompetas del Apocalipsis. El ángel del Señor, Cristo mismo, intercede por su pueblo ante el altar del incienso y responde al clamor mediante las trompetas de guerra que se levantan contra el Imperio Romano. El altar del incienso está ante el trono de Dios, de manera que esos juicios tienen que ver con una venganza divina. Ese era el mensaje que faltaba dar en la era cristiana. Para eso reveló Dios el Apocalipsis, para que los cristianos perseguidos supieran que Dios no iba a olvidarse de ellos en sus tribulaciones. ¿Cuál es el clamor apocalíptico de los mártires? Lo vemos en el quinto sello, ¿no? Sí. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían tenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, versículos 9 al 10. Dios responde de dos maneras a ese clamor de su pueblo. Eso se lo ve cuando el Cordero abre el séptimo sello. Así como el séptimo día es el día del Señor, el séptimo sello revela la parte que debía cumplir Dios en el pacto que hizo con su pueblo, según vimos ya en la promesa que le hizo a Abraham de protegerlo de sus enemigos. En el Apocalipsis, Dios responde al clamor de su pueblo afligido, primero respondiendo a sus necesidades espirituales. El ángel del Señor intercede ante el altar delante de Dios para el perdón de sus pecados y luego responde mediante sus juicios que impiden al imperio opresor destruir por completo a su pueblo. Así también hizo Jesús con el paralítico cuando le dijo primero: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús entendió el clamor íntimo del paralítico y llenó primero su necesidad espiritual y luego lo hizo caminar atendiendo a sus necesidades físicas. Muy bien. Leamos la descripción del séptimo sello primero, donde esos dos aspectos se ven claramente expuestos. Puedes leerlo, Daniel. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso
para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, versículos 2 al 5. Por lo que veo, el séptimo sello tiene que ver con la respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre bajo la tribulación. Primero se ve el clamor del pueblo de Dios subir al altar del templo en el cielo con el perfume del incienso que lo hace aceptable ante Dios. Y gracias a esa intercesión, los mártires reciben perdón y paz. La segunda respuesta parece tener que ver con el castigo que Dios luego va a infligir a quienes afligen a su pueblo. Es fácil ver que el séptimo sello no es el silencio solemne que se produce en el cielo cuando el Cordero abre ese sello. Los 6 primeros sellos revelan cómo cumplió el pueblo cristiano el pacto hecho con Dios mediante su palabra. Allí se ve el triste registro de una deformación del pacto que se acrecienta a lo largo de los siglos. Y también se revela el clamor de los justos que sufren bajo esa deformación. Pero en el séptimo se ve la manera en que Dios cumplió con su parte en cuidar que la fe de su pueblo no sucumba por completo. Ese cuadro es fácil de estampar en el sello con el dibujo de un altar, la intercesión, el trono de Dios y las trompetas. Y como en todas las séptuples series proféticas, la visión culmina con los juicios de Dios que conmueven no solo la tierra, sino también los cielos. Truenos, voces, relámpagos, terremoto. Tales manifestaciones epifánicas de la gloria de Dios aparecen siempre al final de las séptuples series proféticas, no al comienzo. ¿Y por qué entonces algunos intérpretes del Apocalipsis tratan de ubicar esas manifestaciones sobrenaturales al comienzo? Porque creen que la visión de Apocalipsis 4 y 5, en donde se ven truenos, voces y relámpagos, por ejemplo, Apocalipsis 4 y 5, proyecta la inauguración del ministerio celestial de Jesús y por consiguiente tratan de proyectar siempre tales descripciones al comienzo. Pero si comenzamos por analizar la séptima plaga en Apocalipsis 16, 18 y volvemos a la conclusión de las otras visiones, no podemos proyectar esas revelaciones impresionantes de la gloria de Dios al comienzo de la era cristiana. Leamos la conclusión de la séptima trompeta y de la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una fuerte voz vino del trono en el templo, diciendo: hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Apocalipsis 16, 17 y 18. La séptima trompeta concluye diciendo: el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Apocalipsis 11, versículo 19. Como podemos ver, aún la séptima trompeta concluye de la misma manera y los teólogos inauguralistas de nuestra iglesia, por así decirlo, tratan de ubicar contra toda evidencia los truenos, voces y relámpagos al comienzo del siguiente capítulo del Apocalipsis. No conozco ningún comentario del Apocalipsis que empuje la conclusión de la séptima trompeta al siguiente capítulo. Es forzado. Sí, las manifestaciones de la gloria de Dios en Apocalipsis 4 y 5 concluyen el mensaje de la séptima iglesia, que está proyectada al trono de Dios, Apocalipsis 3, 21.
Lo mismo ocurre en Apocalipsis 8:5, como la conclusión del séptimo sello, y en Apocalipsis 11:19, como la conclusión de la séptima trompeta, y en Apocalipsis 16:18, como la conclusión de la séptima plaga. Así es, el séptimo sello revela cómo Dios cumplió su pacto al responder las oraciones de su pueblo ante el altar de incienso, dándoles paz interior, y al mismo tiempo responde al contrarrestar el poder del imperio rebelde blasfemo que oprime a los mártires de Jesús. Esa descripción termina en el versículo 5, pero la proyección detallada del sonido de guerra que se sopla desde el cielo comienza en el versículo 6, después que concluye el séptimo sello, ¿no? Con los truenos, las voces, los relámpagos y un gran terremoto. Ahí vemos cómo Dios tiene en cuenta la tribulación de su pueblo y derrama sus juicios contra sus enemigos. Usaste, Daniel, la palabra tribulación. Esa es la palabra que usa varias veces el apóstol Juan para referir la opresión romana contra su pueblo a lo largo de la dispensación cristiana. El clamor de los justos proviene de ese tiempo de tribulación y la respuesta de Dios se ve en la ejecución de sus juicios. De manera que las trompetas del Apocalipsis son, definidamente, una respuesta divina a la tribulación producida por el Imperio Romano en sus diferentes etapas. Es reconfortante ver que Cristo se revela en el Apocalipsis también como siendo el ángel del Señor, y que gracias a su intercesión ante el trono de su Padre, las oraciones de su pueblo son oídas y respondidas, ya que el ángel del Señor intervino siempre en favor de su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios infunde a los mártires el valor y la paz espiritual que necesitan para permanecer fieles en medio de la tribulación. Pero la respuesta divina va más allá aún. Dios interviene mediante ejércitos extranjeros con el propósito de abatir la soberbia del imperio rebelde y quebrantar su dominio. Hay muchas tribulaciones en este mundo. Un bebé que llora desconsolado, ¿no? Como una madre sabe bien, porque se demoran en darle la leche, pasa por una tribulación que para él es lo más importante de su vida. Como médico veo también a diario cuánta gente pasa por una tribulación seria en el hospital cuando se enteran de que están padeciendo una enfermedad que puede ser terminal. Algunos sufren en silencio y confían en Dios, mientras otros se quejan contra Dios. Pero en el Apocalipsis el clamor de los mártires tiene que ver con un pedido de intervención divina contra los que los maltratan y destruyen. No es una queja, no es tampoco un grito de furia, sino más bien un ruego que desea saber hasta cuándo va a continuar esa aflicción. En otras palabras, los mártires saben que Dios va a intervenir, va a triunfar, que la tribulación va a terminar, pero desean saber cuánto más deberán continuar sufriendo. Hay un tiempo de tribulación que Dios anticipó en los 2 libros apocalípticos de la Biblia. En el libro de Daniel vemos varias veces la misma pregunta que expresan los mártires del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? Y también vemos esa pregunta varias veces en el Antiguo Testamento. Ese clamor proviene de un corazón sufriente que espera la intervención divina. Es un clamor ferviente de fe que espera que todo el mal que se está viviendo termine de una vez y para siempre. Sí, es cierto, en el clamor apocalíptico del 5º sello, no vemos que los mártires piden socorro para el momento presente en el cual están sufriendo el martirio. Aceptan el martirio, ¿no? Pero se preguntan por cuánto tiempo va a continuar la aflicción por la cual están pasando.
Hay dos tipos de clamor en la Biblia que marcan el presente y el futuro del pueblo de Dios. El primero tiene que ver con el pedido de socorro para el momento presente. Hay momentos de angustia y agonía cuya respuesta puede ser inmediata o no muy lejana. El alma puede clamar en ocasiones tales en forma desesperada por ayuda. Cuando ese clamor es sincero, Dios responde trayendo primeramente paz al alma. A veces eso es en esencia todo lo que necesita la persona afligida, pero Dios puede obrar según su arbitrio, de tal manera que la causa exterior de su angustia también se disipe. ¿Cuáles serían los pasajes de la Biblia más precisos que hablan de ese pedido inmediato de intervención divina? Hay muchos, y lo que llama la atención es que claman a Dios por ayuda en su templo celestial, y la respuesta viene de ese templo. Eso lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, particularmente en el Apocalipsis, según ya vimos. Veamos primero la oración inaugural del templo que hizo el rey Salomón. Oye, pues, la oración de tu pueblo cuando oren en este lugar. Oye desde tu morada, desde los cielos. Escucha y perdona, y hazles justicia. Primera de Reyes 8, versículos 30 y 45. En toda esa larga oración, Salomón insiste en forma incesante en que Dios oye y responde desde su morada celestial. Allí podemos ver al Dios que viene a morar en medio de su pueblo mediante su espíritu y, no obstante, sigue siendo el Dios del cielo. Así lo entendían los israelitas cuando expresaban que el Dios de ellos era no solo Dios en la tierra, sino también en el cielo. Es a ese templo celestial donde está el trono de Dios, al que pueden recurrir los atribulados hijos de Dios por socorro. Leamos algunos pasajes significativos de los Salmos. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. Salmo 102, 19. El Señor te responda en el día de la tribulación. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Recuerde todas sus ofrendas de perdón y gratitud y acepte tu holocausto, tu consagración. Levítico 1, Romanos 12, 1 y 2. Te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Salmos 20, 1 al 4. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó ante Él a sus oídos. Me libra de mis enemigos y me eleva sobre mis adversarios. Tú me salvas de los hombres violentos. Salmos 18, 6 y 48. Aunque estoy afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmos 40, 17. Él es mi amante Dios y mi castillo, mi fortaleza y mi libertador. Escudo mío, en quien me refugio, el que somete a los pueblos ante mí. Salmo 144, 2. Qué hermoso testimonio de quienes vieron la liberación divina en medio de la angustia, en respuesta a su clamor ferviente. Pide David a Dios que no se tarde. Espera una liberación inmediata. Pero pasemos al segundo tipo de clamor que mencionaste, el clamor apocalíptico. ¿En qué se distingue el uno del otro? El clamor apocalíptico se distingue en que proviene de quienes padecieron el martirio y miraron hacia el futuro, hacia una solución final y definitiva. Y aunque ellos muriesen como mártires, su clamor por justicia no muere.
Por el contrario, llega a la corte final de juicio para una respuesta definitiva. ¿Hasta cuándo, Señor? Apocalipsis 6:10. Esa es la plegaria jadeante de quienes fueron torturados, azotados, degollados, quemados vivos, en fin, maltratados de mil maneras mientras peregrinaban por este mundo. Todos ellos en el momento debido en un futuro que solo Dios maneja, Hechos 1:6-7, el del fin del mundo, reciben una respuesta completa del Señor. ¿Qué testimonios de fe puede ver la corte del cielo al captar el amor profundo de Dios por ellos y Cristo, quien dio su vida por ellos? Los mártires están dispuestos a sufrir como Jesús sufrió y a dar su vida también por su Salvador. Uno de los textos del Nuevo Testamento que más me conmueven está en la Epístola a los Hebreos, donde se nos asegura que podemos acercarnos al trono de gracia para hallar el socorro oportuno. Está en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La epístola a los Hebreos nos muestra que el ángel del Señor que intercede ante el altar, según lo vio Juan en el Apocalipsis, es Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice el apóstol Pablo: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono en la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos 8, 1-2. Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hebreos 7:25. ¿Cómo pueden los habitantes de la tierra pedir socorro a un edificio que está tan alto que no pueden verlo? Solo por la fe, ¿no? Invocando el nombre de Jesús, ya que no pueden tocar todavía ese edificio que solo verán y tocarán en el futuro cuando el Señor los lleve a su gloria. Y es reconfortante saber que, así como Dios suscitó libertadores terrenales en la antigüedad que salvasen a su pueblo, así también puso hoy ante su trono a nuestro libertador, Cristo Jesús, para acompañarnos durante todos los días de nuestra peregrinación terrenal hasta su regreso. Es el mismo Jesús quien castiga al imperio que oprime a su pueblo. Y será Él quien vendrá con sus ángeles con gran voz de trompeta para destruir para siempre el reino de Satanás. Vendrá con su ejército de ángeles quienes sonarán la séptima y última trompeta de liberación. Dice el Señor: con justicia juzga y hace guerra. Los ejércitos del cielo lo seguían. Apocalipsis 19, 11-16. Y tanto el apóstol Pablo como Jesús declararon: todos seremos transformados a la trompeta final, porque sonará la trompeta. 1 Corintios 15, 51 y 52. Entonces todas las naciones de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31.
De nuevo vemos que son ejércitos los que suenan las trompetas, y la séptima y la última la sonará el Señor. Pero creo que para poder ubicar en la historia las 7 trompetas del Apocalipsis, tenemos que enfocarnos primero en quienes producen la tribulación de su pueblo, porque es contra los causantes del mal de su pueblo que los juicios de Dios se manifiestan mediante ejércitos invasores. En la historia sobresalen primero las invasiones bárbaras o germánicas y luego las invasiones musulmanas que obstruyen los intentos del diablo de unir al mundo para dominarlo por completo. ¿Contra quiénes se dirigen esas 2 invasiones? Contra Roma. Y los que sufren claman, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Será implicada una fecha en ese clamor que indique cuándo va a terminar esa tribulación por la que están pasando? Parece obvio que sí, aunque Dios podría darles referencias de eventos que debían ocurrir sin implicar fechas precisas. Esto lo vemos, por ejemplo, con el clamor equivalente de Isaías cuando Dios lo llamó al ministerio profético. El profeta exclama, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Isaías 6:11. Es cierto, ahí no se ven fechas. Otro clamor equivalente lo podemos leer en los Salmos, compuestos por los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, y leo del Salmo 79. Oh Dios, las naciones vinieron a tu heredad, contaminaron tu santo templo y redujeron a Jerusalén a escombros. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, estarás siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y desolaron su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu compasión a encontrarnos. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Versículos 1 y luego 5 al 9. ¿Respondió Dios con fechas definidas en ese caso? Evidentemente no en ese salmo, pero el profeta Jeremías se refirió al tiempo del cautiverio en Babilonia como durando 70 años. Esa es la diferencia entre el clamor del pueblo perseguido que reclama una liberación de su tribulación en sus días y el clamor apocalíptico que Dios enmarca en una fecha definida en un futuro más distante. Según la respuesta dada a Isaías, la apostasía de su pueblo se incrementaría hasta que Dios derramase su juicio sobre ellos. En el caso de los cautivos de Babilonia, el clamor involucra un tiempo de liberación que implica la restauración y el juicio con el consiguiente perdón de los pecados. Eso es lo que vemos en el clamor equivalente de Miqueas, en el que la pregunta ¿hasta cuándo? Aparece implicada. Tú, enemiga mía, se refiere a la ciudad opresora aquí, no te alegres de mí, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Eterno soportaré, porque pequé contra él. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta implícita. Y el profeta responde, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Miqueas 7, versículos 8 y 9. Ese es el sentido también del clamor que escucha el profeta Daniel, quien literalmente dice, entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo será la visión, la continua intercesión, la rebelión asoladora y el pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel 8, versículos 13 al 14. Di una traducción algo literal.
Pero en Daniel, claro está, Dios da una fecha definida, enmarcada en 2300 días proféticos, que como vimos en mensajes anteriores, en la literatura apocalíptica equivalen a años. Y esa fecha se cumple en su parte final en el tiempo del fin. La purificación referida del santuario celestial en este caso tiene que ver con una obra de juicio que limpiaba al mismo tiempo el nombre de Dios que estaba en ese lugar. En ese capítulo 8 de Daniel se habla acerca de un tiempo de rebelión y pisoteo del templo de Dios. Indudablemente ese pisoteo produce aflicción en el pueblo de Dios, pero ¿cuál es el período específico de la tribulación misma? ¿Abarca todos los 2300 años o parte de ese período? Bueno, hablar de esa profecía nos llevaría mucho tiempo. Los que tienen interés en conocer a fondo esa profecía y su cumplimiento pueden ver en mi libro Los tiempos apocalípticos del santuario. Digamos aquí que para responder a tu pregunta, Daniel, que el período de 2300 años abarca un espacio de tiempo más amplio que comienza en la época persa y culmina en el tiempo del fin, y dentro de ese espacio de tiempo el pueblo de Dios sufriría una gran tribulación que duraría 1260 años, la que terminaría también cuando comenzase el tiempo del fin. Leamos Daniel 7:25 y 12:7. Hablará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Será por un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ese es el período dado en el Apocalipsis varias veces. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:6 y 14, la mujer, símbolo de la iglesia verdadera, es perseguida por el dragón, símbolo del diablo, que opera a través del imperio vigente. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente del desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:6, 14. Un tiempo significa un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Los meses proféticos son de 30 días, símbolo de 30 años. De allí que habla Juan también de 42 meses y 1260 días proféticos. También la bestia de 10 cuernos en Apocalipsis 13 persigue a los santos por ese período. Y se le dio a la bestia una boca que hablaba en forma arrogante y blasfema, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. ¿Es esa la única tribulación que encontramos en el Apocalipsis? Porque Juan usa varias veces la palabra tribulación, pero ¿se refieren todas esas descripciones al mismo evento? Básicamente son 3 las tribulaciones del Apocalipsis, aunque no estén enumeradas en 1, 2 y 3. De todas maneras, se ven 3 momentos de tribulación claras en todas esas descripciones. Solo la del medio, descrita en el 5º sello,
tiene un periodo de tiempo definido que se cumple en la época medieval del medioevo, de la Edad Media. Y llama la atención que la quinta y sexta trompetas de guerra caen sobre Roma por causar esa tribulación y que también estén enmarcadas en fechas precisas. Tal vez convendrá comenzar ubicando en el tiempo las tribulaciones del Apocalipsis, para entender mejor cuáles son y proyectan un tiempo definido. La primera vez que Juan habla de la tribulación es en el primer capítulo de su libro, cuando recibe su primera visión. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Esa parece ser obviamente la primera tribulación, porque es la primera que menciona Juan y la que sucede en sus mismos días. Él se siente compañero de la tribulación, ¿no?, por la que está pasando la iglesia en sus días. ¿A qué tribulación específica de esos tiempos se está refiriendo? Es obvio que a la tribulación del imperio pagano de los Césares, porque estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, se dice, ¿no? De manera que la primera invasión que sufrió el imperio pagano de los Césares tiene que ver con las primeras trompetas de guerra, y eso ocurrió con las invasiones bárbaro-germánicas. Así es. Cuando estudiamos la historia, vemos 4 golpes sobresalientes que caen sobre la Roma pagana que había producido la primera tribulación de los cristianos. Esos golpes consumaron la caída de los Césares de esa antigua capital. La segunda tribulación es la del medio, producida por la Roma apóstata del medioevo, que ya consideramos. Y las 2 trompetas de guerra que se hicieron sonar entonces, la quinta y la sexta, tuvieron que ver con las invasiones islámicas que impidieron la reunificación de la Roma oriental en Constantinopla con la Roma occidental en la que imperaban los papas que sucedieron a los Césares. Y como hemos visto, la séptima trompeta enmarca la batalla final que hacen sonar Cristo y sus ángeles en su segunda venida, esta vez sobre el mundo entero, para librar a su pueblo de la tercera y última tribulación. La séptima trompeta se da durante el intento de Satanás de unir a todas las naciones bajo la Babilonia de los últimos días. Roma terminará liderando una nueva confederación global de pueblos y religiones que hará nula la ley divina. Pero no tenemos tiempo para considerar esto en detalle aquí. Comenzaremos a ver en detalle las tribulaciones y las respuestas divinas mediante trompetas invasoras de guerra a partir del siguiente diálogo. Qué bueno poder considerar la profecía desde su cumplimiento histórico. Va a ser fantástico. Para terminar hoy este tema, ¿qué mensaje espiritual podemos extraer sobre cómo Dios protege a su pueblo en sus tribulaciones? El Apocalipsis se vuelve atractivo y útil cuando nos identificamos con nuestros antecesores espirituales en la historia que padecieron por su fe, quienes nos dejaron un ejemplo maravilloso de fe. Nada mejor entonces que concluir con una declaración del espíritu de profecía. En diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando viene una crisis, se mostró a sí mismo y se interpuso para impedir el desarrollo de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis y entonces su intervención se efectuó en forma notable.
En esas ocasiones Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar, cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, porque a Él le agrada que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. Lo buscarán para que haga todas esas cosas por su pueblo y se levantará como protector, vengador de su pueblo. La promesa es: ¿no vengará Dios a sus elegidos cuando claman a Él día y noche? Os digo que los vengará con prontitud. Que así sea. Amén. Amén.